Bueno, entonces hoy empezamos con el tema de vectores, ¿sí? Los vectores son unos entes que están muy relacionados con la física, ¿bien? Pero no solamente con la física, también están relacionados con la economía, con la administración. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nos permiten ordenar información las matrices, los vectores también nos permiten ordenar información. En esto se parecen, pero en otras cosas son totalmente distintos, porque vamos a ver que vamos a poder multiplicar dos renglones, dos vectores que estén escritos en forma de renglón. Y si nosotros tuviéramos dos renglones en forma matricial, no podríamos multiplicarlos porque los órdenes no lo permitirían, ¿sí? Entonces, ordenan información, pero matemáticamente funcionan de una manera particular. Por ejemplo, nosotros ahí estamos viendo un renglón, ¿sí? Un vector renglón que tiene 4 componentes. Entonces, con frecuencia, la primera componente es X, la segunda componente es Y, la tercera componente es Z y la cuarta componente sería W, ¿sí? Cuando nosotros vemos la parte gráfica que está relacionada con los vectores, lo podemos ver en el plano y en el espacio, es decir, con 2 componentes o hasta 3 componentes. Con 4 componentes no lo podemos graficar. Por ejemplo, hablamos del plano mediante un producto cartesiano, ¿sí? Ya habíamos hablado del producto cartesiano en funciones. Entonces, decimos que este plano, el plano R2, está formado por puntos que tienen pares ordenados que lo identifican. Ahora, cuando esto lo vemos vectorialmente, este xy va a ser el punto final de un vector que tiene punto inicial en el origen. Es decir, que vamos a poder hablar de los vectores por un punto inicial y una punta de flecha, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá también tenemos un vector de R4 sería, no de R2. ¿Por qué? Porque tiene 4 componentes, pero se ha elegido escribir a los vectores como columnas. Este vector es un vector de R2 y está escrito como renglón. Cuando un vector tiene todas las componentes iguales a 0, decimos que se llama vector nulo. Y la característica que tiene es que coincide el punto inicial con el punto final. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un vector en cada cuadrante del plano, ¿sí? Del producto cartesiano de R por R. Entonces, decimos que este vector es el 1, 2, porque moviéndome una coordenada en X y 2 coordenadas en Y, obtengo la punta de flecha, ¿sí? El punto final del vector, que tiene punto inicial en el origen. Este vector es el menos 4, 1, quiere decir que me moví menos 4 unidades en X, 1 unidad en Y, y ahí está el punto final. Este es el menos 4 menos 1, menos 4 menos 1. Este es el 6 menos 1, me moví 6 lugares a la derecha, 6 lugares en X, 1 unidad hacia abajo en Y. De esta manera, por ejemplo, también nos podemos encontrar con vectores que no tienen punto inicial en el origen, sino que tienen punto inicial en otro punto del plano y punto final en otro punto del plano. Entonces, de estos vectores nosotros lo que podemos hacer es encontrar un vector equivalente o equipolente. ¿Qué significa esto? Que tiene igual longitud, igual dirección e igual sentido que el vector que tenemos graficado acá desplazado, pero con punto inicial en el origen. Esto nos permite hablar del vector solamente mediante el punto final. Cuando nosotros graficamos los vectores en el espacio, nos vamos a valer de un paralelepípedo que nos va a dar la sensación del desplazamiento del vector. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos ese vectorcito sin esta cajita, parecería que está acá o uno puede pensar que está acá. Sin embargo, el paralelepípedo nos dice que está acá atrás, ¿sí?
Entonces, la sensación de espacio graficando en el plano la vamos a dar con ese paralelepípedo que se forma, moviéndonos X unidades en X, Y unidades en Y, Z unidades en Z. Cuando hablamos de la longitud de un vector, ¿sí?, lo que hacemos es encontrar lo que matemáticamente se llama módulo o norma del vector. Con esto nosotros lo que hacemos es encontrar esa longitud que tenga el vector, que muchas veces indica intensidad o brinda alguna información que puede sernos útil. Por ejemplo, una información que suele ser útil en los vectores es que tengan longitud 1. Entonces, con esa longitud nosotros podemos hablar de versor en vez de vector y hablar de infinitas direcciones, pero teniendo certeza de qué longitud es la que tiene ese vector. Y se encuentra pitagóricamente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que encontrar la longitud de este vector, por hablar de ejes coordenados cartesianos, hablamos de ejes perpendiculares, entonces podemos formar un triángulo rectángulo. Sabemos la longitud de los catetos, porque son las componentes del vector, entonces podemos encontrar la longitud de la hipotenusa. Y de ahí surge esto de raíz de x a la 2 más y a la 2 para encontrar su longitud. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, también podemos encontrar la longitud de un vector que esté en el espacio. Entonces, a x a la 2 le vamos a sumar y a la 2, le vamos a sumar z a la 2, y a todo esto le vamos a encontrar la raíz. En este caso nosotros acá tenemos unas diferencias porque tenemos un punto inicial que no es el origen. Entonces está mostrado cómo hacer la cuenta cuando esto ocurre así. Habíamos hablado de los vectores de longitud 1. En particular, hay vectores de longitud 1 que se llaman canónicos. Los versores canónicos son los versores con los que nosotros podemos hablar de la dirección de los ejes y del sentido positivo de los ejes. Entonces, el versor Y, que es el versor 1, 0, el versor J, que es el versor 0, 1, estos son los dos versores que hay en el plano. En el plano solamente hay dos, no vamos a encontrar más que dos. Versores canónicos, otros versores sí hay. Pero en el espacio tenemos tres versores canónicos que se llaman I, J y K. A los vectores los podemos sumar. Lo más frecuente para sumar vectores es obtener una resultante mediante la regla del paralelogramo. Entonces, al vector 2, 1, le sumo el vector 2 menos 2, genero una paralela al vector 2, 1 por el punto final del vector 2 menos 2, genero una paralela al vector 2 menos 2 por el punto final del vector 2, 1. La intersección de estas paralelas me dice el punto final del vector suma. Este punto final, por ejemplo, acá es el 4 menos 1. Quiere decir que este vector, que es la diagonal de ese paralelogramo que se formó, es el vector suma de U y de B. De la misma manera, con la otra diagonal del paralelogramo, lo que vamos a hacer es ver gráficamente el vector diferencia. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la resta no es conmutativa, ni en los números reales ni en los vectores, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la diagonal está con este sentido, quiere decir que a este vector U le resté este vector B. Pero si la diagonal está con flecha con sentido opuesto, quiere decir que a este vector B le resté este vector U. Es decir que el vector diferencia va a tener igual longitud, va a tener igual dirección, pero van a tener sentidos opuestos según a U le reste B o a B le reste U. Entonces, siempre que nos encontremos con dos vectores que tengan el mismo punto inicial, por lo general es el origen, vamos a poder trazar un paralelogramo y hablar de la suma de ellos o de las restas de ellos.
¿Qué pasa si entonces bueno, ¿qué pasa? La consigna va a ser ¿qué resultados obtengo? Vamos a generar la actividad. De sumar U igual a 2, 3 con B igual a menos 1, 3. Resolverlo algebraica o analíticamente y geométricamente. Profe, de resolver U más B o U menos B, dijo. Elegí vos uno. Ah, bueno. Puede ser que analíticamente el resultado sea 1 y 6 de U más B. Sí. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Hay que resolverlo algebraica, analíticamente y geométricamente.